Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Gracias por acompañarme en la lectura y comentario al Evangelio de Mateo. Estamos en el número 35 y vamos a leer en el capítulo 16. Que Dios bendiga su palabra y nos dé entendimiento para comprenderla y para ponerla en práctica en nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Que Dios bendiga su palabra. En esta lectura vemos cómo vuelven los enemigos de Jesús a presentársele. La diferencia es que aquí vemos por primera vez el bando de los saduceos como parte de los enemigos de Jesús. Anteriormente los saduceos no habían estado confrontando a Jesús. Y ahora los fariseos y saduceos unidos le piden señal a Jesús. Era de esperarse que los enemigos de Jesús le probaran de una u otra manera. Y ahora le estaban exigiendo una prueba visible. Del cielo se refiere a algo sobrenatural, grande. Y en ese momento Jesús no quiso participar del juego de los saduceos y los fariseos, y simplemente les respondió que ellos no tenían la capacidad de ver las señales que se estaban dando. ¿Cómo era que negaran los milagros que se habían hecho entre las multitudes? Y les llama hipócritas porque para ellos era más fácil distinguir las condiciones climatológicas del día o de la noche, pero no les era posible entender las señales de las cuales se estaban hablando por todo Israel. Así Jesús simplemente les dice que habrá una señal, la señal de Jonás. ¿Habrán los enemigos de Jesús entendido a qué se refería la señal de Jonás? No lo sabemos. Incluso los discípulos hasta después de la resurrección entendieron a qué se refería esta señal. Cuando los discípulos de Jesús llegan donde él estaba, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús
les advierte de que debían de cuidarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos posiblemente no entendieron a qué se refería o no sabían de lo que había pasado. Y los discípulos asimilaron las palabras de Jesús en referencia a que ellos habían viajado sin suministros de alimentos. En este caso, el pan, que era uno de los alimentos más utilizados cuando se hacía un viaje. La región a la que estaban en este momento era una región con muy poca población y muy pocos lugares donde adquirir alimentos. Y los discípulos se dieron cuenta de que habían viajado sin sus alimentos. Y posiblemente las palabras de Jesús les hacían ver que ellos habían sido descuidados. Sin embargo, Jesús les aclara que no está hablando de la levadura material, de la que se utiliza para hacer crecer el pan, sino de la levadura como doctrina, porque la levadura es algo que se agrega y hace que el pan se altere, la masa del pan se altere. Así la levadura en este contexto viene a ser las enseñanzas, y para nosotros hoy en día también debiéramos de ser todavía mucho más cuidadosos de la levadura de los maestros y de muchos llamados profetas y pastores, los cuales añaden a la palabra de Dios enseñanzas que Dios y su palabra no dicen ni enseñan. Nuevamente, la advertencia es importante en nuestros días. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarme en la lectura y comentario del Evangelio de Mateo. Nos vemos en la próxima ocasión. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá.